Ahora, hicimos todo esto porque si nos fijáramos justo en esta parte de D, o sea, en este escalar ya se parece mucho al determinante de A. Ajá. Entonces, si nosotros llegamos a argumentar por qué este escalar es distinto de 0, podemos obtener que el determinante de A es distinto de 0. Entonces, en la prueba lo que hace es, lo explica, lo dice así con palabras, que ese coeficiente, el que marqué aquí en verde, pues es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, la afirmación es que ese coeficiente, esa entrada de la matriz B, pues es distinta de 0. A21, A11, A12, todo esto es distinto de 0. ¿Sí? Y bueno, es muy fácil. Si fuera 0, ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos que B, pues, ¿B de qué forma era? B era lo que está aquí. Ajá. Es A11, A12, 0, y si suponemos que esto en verde es 0, pues tendríamos aquí otro 0, ¿no? Entonces, este B, ¿cómo lo podríamos reescribir? Pues escribiría como A11, recuerden que el primer renglón no es afectado, aquí tenemos 0, y por nuestra hipótesis de que si fuera 0, aquí tendríamos otro 0, ¿no? Pero si esto pasa, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos escribir esta columna, la que está acá, A1, 2, 0, como un escalar por la primera columna, ¿no? Es decir, podríamos hacer esto, podríamos escribir A1, 2, 0 por un escalar, en este caso el escalar que nos sirve pues es el A1, 2 sobre A1, 1 por el A1, 0. ¿Sí? Esta primera columna es esta primera columna, la segunda columna es esta. Entonces, ¿qué está pasando? Una columna la estamos escribiendo como combinación de la otra, ¿no? Entonces, esas dos columnas, la que está en verde y la que está en azul, serían linealmente dependientes, ¿no? Entonces, ¿qué obtendríamos? Que las columnas de B son linealmente dependientes. Y esto es una contradicción, ¿sí? Porque habíamos dicho por la parte de aquí arriba que como tenía rango 2, pues sus columnas son linealmente independientes. ¿Okay? Entonces, este número que aparece aquí, ¿sí? Lo que estoy enmarcando, pues es un número distinto de 0. ¿Okay? Pero si este es distinto de 0, podemos todavía decir más cosas. Fíjense que si ustedes multiplican por A11, lo que está encerrado aquí en el recuadro, pues tendrían A11 por A22 menos lo que está aquí arriba, A21 por A12. Y justo eso es el determinante de A, ¿no? Entonces ya con eso obtendríamos el resultado. ¿Okay? Entonces nada más vamos a escribirlo para que quede ahí plasmado. Entonces, por ejemplo, si dicen A11, recuerden que es distinto de 0 por hipótesis, y multiplican ahora por este número que ahora descubrimos que es distinto de 0 también. Bueno, argumentamos que es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, como están en un campo, si tienen cosas distintas de 0, pues les da algo distinto de 0, ¿no? Entonces, esto es distinto de 0. Pero si desarrollan la parte de la derecha, pues esto les quedaría A11, A22 menos A21, A12. Ajá, o sea, este A11 se va en el segundo sumando. Y justo esta última parte, pues es el determinante de A. ¿Sí? Ahora, todo esto que les comenté, pues son para determinantes de orden 2, ¿sí? Es decir, matrices de 2 por 2. Pero este concepto se puede extender a cualquier tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a extender? Primero, vamos a hablar de un tipo especial de matrices que se obtienen de otra matriz. Entonces, consideran A una matriz de n por n, como está aquí, y van a denotar a la matriz que obtienen de esa matriz
así como A y J, y arriba le ponen como una línea. Y esa matriz, ¿cuál va a ser? Va a ser, si pones IJ, te fijas en la entrada, en la columna I, en el renglón I y en la columna J. Y lo que haces es eliminar. O sea, eliminas tanto la columna como el renglón que tú me marques. Entonces, por ejemplo, imaginen que tienen la matriz que aparece aquí, A. ¿Sí? Entonces la matriz A11 barra sería, te fijas en el primer renglón, que sería este, y lo quito, y me fijo en la primera columna y también la quito. Entonces la matriz A11 barra sería justo esta, ¿sí? Que es lo que me resta, es lo que me queda, sale como está acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ahora yo quiero calcular la matriz A13 barra, lo que voy a hacer es, voy a quitar el primer renglón, porque es el 1, acuérdense que el primer coeficiente que aparece aquí, el 1, determina el renglón, y la segunda entrada determina la columna. Entonces, si es 1, 3, quito primer renglón y tercera columna, ¿sale? Entonces, ¿qué matriz es a la que me estoy refiriendo? Pues es esta, 4, 5, 7, 8, que es lo que aparece aquí, ¿sale? Y bueno, por último, si yo me fijo, por ejemplo, en la matriz A32 barra, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que quitar el tercer renglón y la segunda columna, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Pues me quedaría, está un poco dividida, pero se entiende, ¿no? Este 1, 4 pues es la primera columna, y este 3, 6 sería la segunda columna, ¿sí? Como que elimino y me fijo en lo que me queda, y eso lo acomodo así tal cual está en una matriz. Ok, bueno, entonces estas matrices, fíjense que si la matriz era de n por n, estas matrices que les estoy describiendo tienen justo un tamaño menor, tanto en columna como en renglones, ¿no? Es decir, si es de n, estas matrices van a ser de n-1, de n-1 por n-1. ¿Ok? Muy bien. Bueno, con estas matrices barra que les estoy definiendo, les voy a definir el determinante de manera más general. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a definirlo por inducción. Ustedes consideran una matriz de tamaño n por n, como está aquí. Entonces, si su matriz es de n por n y n es igual a 1, pues es una matriz así pequeña, ¿no? Solo tiene una entrada como aparece aquí. Si es así, el determinante lo voy a definir tal cual el único escalar que aparece ahí. ¿Ok? Bueno, entonces para n mayor o igual que 2, lo voy a definir de manera recursiva. Es decir, el determinante de la matriz va a ser una expresión de esta forma, o sea, va a ser una suma donde, ¿qué aparece? Aparece por ahí un factor menos 1, que va a depender de cierta suma con ciertos índices, ¿sí? Va a aparecer también un coeficiente, bueno, si se fijan, este es el coeficiente de A, ¿sí? El coeficiente que está en el primer renglón y en la j-ésima columna. Y después van a multiplicar ese pequeño sumando por el determinante de una de las matrices que les expresé anteriormente, ¿sí? De las matrices barra. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula todo eso. Sí, realmente la expresión se ve mucho más laboriosa, mucho más engorrosa de lo que realmente es. Entonces, a ver, nada más para fijar un poco notación e ideas, pues a ese escalar, det A, lo vamos a llamar el determinante de A, ¿sí? Pero ya para la versión generalizada de n por n, para matrices de n por n. A veces lo vamos a escribir también de esta forma, ¿no? Vamos a poner A entre dos líneas verticales, ¿sí? En algunos libros van a encontrar que tienen nombre estos coeficientes que les aparece aquí en la expresión. Por ejemplo, C y J va a ser menos 1 bajo, bueno, lo que aparece acá en cada sumando por el determinante de A, de la matriz A y J barra, perdón. Y a esto le llaman el cofactor.
de la entrada A, en el renglón I y columna J. ¿Okay? Entonces, pues usando pues ahora esta notación de los C y J, pues al final el determinante se puede reescribir de esta manera, como aparece aquí abajo. ¿Okay? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Y nada más fíjense que aquí es el determinante, tiene por ahí los C y J, y lo que va acompañando a los C y J son entradas en la matriz, ¿no? Aquí es A11, quiere decir es el primer coeficiente que está en el primer renglón, primera columna. A12 es primer renglón, segunda columna, ¿no? El coeficiente que aparece ahí. A1n es primer renglón, última columna. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí el determinante, así como se los estoy describiendo con la definición, sí depende de coeficientes de A, pero ¿qué coeficientes de A? Los que van apareciendo en el primer renglón. ¿Sale? Entonces, a ver, una observación muy sencilla que pueden checar es que si ustedes lo hicieran para el caso n igual a 2, justo la definición que les estoy dando aquí arriba coincide con la definición de determinante que les di al principio. Eso de multiplicar la diagonal y después restarle la multiplicación con la diagonal cruzada, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy fácil, eso tal cual se sigue de la pura definición.